Mi esposo me engañó con mi hermana, pero no sabían que les quitaría todo. Me llamo Valeria Ortega, y hasta hace poco mi vida era el retrato de la estabilidad. Llevaba más de una década casada con el hombre que creí era mi compañero de vida, y había construido, a base de esfuerzo y sacrificio, un hogar que creía sólido. Crecí en una familia donde la lealtad era un valor sagrado, y siempre pensé que el amor, ya fuera de pareja o de sangre, era suficiente para resistir cualquier embate. Lo mío nunca fue el drama. Prefería la calma y la certeza de tener todo bajo control. Pero esa calma terminó el día que descubrí que la traición no solo había llegado desde mi propio lecho, sino desde mi propia sangre. Siempre pensé que los lazos de sangre eran irrompibles y que el amor familiar era un pilar tan fuerte que podría sostener cualquier peso. Creía en la redención, en la capacidad de las personas para cambiar y en que al final el perdón era el camino. Pero estaba equivocada. La traición que viví no fue un error impulsivo, no fue un arrebato de celos o de ira. Fue algo mucho más frío y calculado, un plan maestro que se ejecutó con la precisión de un cirujano. Descubrí que hay heridas tan profundas y traiciones tan deliberadas que no se responden con lágrimas ni con confrontación, sino con una estrategia fría y metódica. Tengo 36 años y siempre he vivido mi vida bajo la etiqueta de la buena. Mi existencia se basaba en el sacrificio silencioso. Dejé de lado mis propios sueños y aspiraciones para poner las necesidades de los demás por encima de las mías. Era la hija que se encargaba de las responsabilidades del hogar, la hermana que siempre estaba disponible, la esposa que mantenía la armonía a toda costa. Estudié con becas, trabajé desde los 18 años y pagué mis propios estudios de posgrado en finanzas mientras ayudaba a mis padres con los gastos médicos. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio, y siempre creí que la recompensa por mi bondad sería el amor y el respeto de los demás. Mi madre, con una mezcla de orgullo y lástima, solía decirme: «Tú tienes el alma fuerte, mi niña, por eso aguantas tanto». Y aunque sus palabras buscaban consolarme, yo las interpretaba como una justificación para mi sufrimiento. Sin embargo, en algún punto de mi vida esa mentalidad cambió. Aprendí que incluso el acero más fuerte, cuando se calienta lo suficiente, no se rompe. Se convierte en filo. Y ese filo es el que más tarde usaría para defenderme de aquellos que me habían lastimado. A lo largo de los años, esa bondad que me definía se endureció. Dejé de ser una mujer que permitía que otras la pisotearan y me convertí en una estratega. Utilicé mi experiencia en finanzas para planear mi salida y mi venganza. Aprendí que el silencio, la paciencia y la precisión eran mis mejores armas. Ya no me conformaba con ser una persona buena, quería ser una mujer fuerte. Y aunque el camino fue largo y difícil, finalmente encontré la fuerza para liberarme de las cadenas que me ataban a los demás. El filo que mi madre me vio en el alma se convirtió en mi espada y mi escudo. Julián entró a mi vida cuando tenía 22 años, en una biblioteca universitaria que olía a libros viejos y café. Tenía esa combinación extraña de seguridad y ternura, que me atrajo al instante. Él era un joven prometedor en la carrera de Derecho, un futuro abogado brillante. Por mi parte, yo me especializaba en finanzas corporativas, un mundo que me apasionaba pero que en ese momento me parecía lejano. Él me ayudó con un trabajo de derecho fiscal que no entendía, y en poco tiempo nuestros destinos se entrelazaron. En cuestión de 3 semanas nuestras vidas se habían fusionado por completo. Pasábamos horas caminando de la mano por el campus, compartiendo sueños y planes que en ese momento parecían ingenuos. Me hablaba de sus ambiciones de convertirse en un abogado defensor, y yo le contaba de mi sueño de trabajar en Wall Street. Éramos 2 jóvenes con una visión clara del futuro y en ese camino nos habíamos enamorado perdidamente. Él era mi ancla, el hombre en el que confiaba ciegamente, y yo, su compañera incondicional. Julián no solo me ayudó con mis estudios, sino que también me enseñó a creer en mí misma. Me hizo sentir que mis sueños eran tan importantes como los suyos. Su apoyo incondicional me dio la confianza para perseguir mis metas y la ternura de sus palabras me hizo sentir que a pesar de los desafíos, siempre habría un lugar seguro a su lado. Era una conexión profunda, una que sentía que duraría para siempre. Sin embargo,
El tiempo me enseñaría que incluso los pilares más sólidos pueden derrumbarse. Nuestras vidas se fusionaron por completo. Graduamos juntos y mientras Julián se especializaba en derecho corporativo, yo me convertía en una diseñadora financiera de alto nivel. Con la visión y la pasión que nos caracterizaba, creamos una pequeña firma de consultoría llamada Ars Magna. Él eligió el nombre porque significaba el gran arte, y ambos creíamos que lo que estábamos construyendo era una verdadera obra maestra, el resultado de nuestro esfuerzo y amor. Aprovechando mis conocimientos en finanzas, decidimos invertir en bienes raíces. Comprábamos propiedades que necesitaban restauración y las revendíamos. En 6 años, ya teníamos 5 propiedades en nuestro portafolio. Una empresa rentable que nos permitía vivir holgadamente, viajes por Europa y un plan de fertilidad en curso. La vida que siempre habíamos soñado, la vida perfecta, diría cualquiera. Nuestra relación no solo era un proyecto de vida en común, sino también una sociedad de negocios exitosa. La sinergia entre el conocimiento de Julián en derecho corporativo y el mío en finanzas nos permitió construir un imperio que crecía a pasos agigantados. Éramos el equipo perfecto, una pareja que se complementaba y se apoyaba en todo. Sin embargo, detrás de la fachada de la vida perfecta se escondía una verdad que estaba a punto de derrumbarlo todo. Yo también creí en esa vida perfecta, hasta que mi hermana, Elena, volvió a aparecer. Ella y yo éramos polos opuestos. Yo era la ahorradora y la trabajadora incansable. Ella era el alma de la fiesta, una persona que gastaba sin pensar y esperaba que las cosas le cayeran del cielo. Había vivido fuera del país durante años, sin rumbo ni estabilidad. A pesar de eso, cuando me llamó para decirme que quería sentar cabeza, mi instinto de buena hermana me impulsó a ayudarla. La invité a vivir en la casa de huéspedes de una de nuestras propiedades, con la idea de que se reorganizara y encontrara su camino. Le abrí las puertas de mi casa y de mi vida con una confianza ciega, sin imaginar que estaba invitando al caos. Al abrirle las puertas de mi casa, también le abrí las puertas de mi matrimonio. Sin saberlo, había invitado a la serpiente al jardín. Mi bondad y mi deseo de ayudarla se convirtieron en mi perdición, ya que en lugar de encontrar un refugio, mi casa se convirtió en el escenario de una traición. La vida que tanto me había costado construir estaba a punto de desmoronarse por completo. Daniela, mi hermana menor, era una arquitecta de talento extraordinario, pero su vida era un caos. Mientras yo construía mi vida con un plan meticuloso, ella vivía al límite, tomando riesgos y dejando que la corriente la llevara. Sus diseños eran impresionantes, pero sus proyectos siempre terminaban cayéndose por detalles que ella consideraba insignificantes. Vivía en un ciclo de mudanzas abruptas, relaciones intensas que se quemaban en meses y rupturas dramáticas que siempre me tocaba mediar. Yo, como hermana mayor, me había convencido de que era mi responsabilidad protegerla de sus propios desastres. Sin embargo, no me di cuenta de que al hacerlo me estaba perdiendo a mí misma. A pesar de su caos, la quería. Siempre la vi como alguien a quien debía sacar de cada lío, la persona a la que yo, la hermana mayor, debía proteger. En el fondo, me había convencido de que mi valor se basaba en mi capacidad para rescatarla. No me daba cuenta de que al hacerlo, me había convertido en su guardiana y en su víctima. Una tarde, una llamada me sacudió. La voz de Daniela, rota por el llanto, me pedía un favor. Acababa de ser despedida de su último trabajo, un proyecto que parecía prometedor. Sin dudarlo, y con el mismo instinto que me había llevado a cuidarla desde la infancia, le ofrecí quedarse unos meses con nosotros. «Claro que sí, esta es tu casa», le dije, sin sospechar que esas palabras sellarían el destino de mi matrimonio y que en pocas semanas haría suya no solo mi casa, sino mi cama. Para hacerla sentir bienvenida, le cedimos la habitación de huéspedes con vistas al jardín. Un espacio que habíamos diseñado con mucho amor. Era una habitación especial para nosotros, ya que la habíamos creado pensando en la futura familia que esperábamos.
La había llenado de libros y de detalles que sabía que le gustarían. La ironía de esa elección me golpearía meses después con la fuerza de un huracán. La habitación que había diseñado para la vida que soñaba se convertiría en el escenario de la traición que estaba a punto de destruir mi vida. Con la llegada de Daniela, mi vida cambió por completo. La rutina de mi matrimonio se rompió y un velo de misterio y de incomodidad se instaló en mi casa. Los pequeños detalles que antes ignoraba, ahora me hacían sentir que algo estaba mal. Sin embargo, mi ceguera emocional me impedía ver la verdad. No me di cuenta de que la persona que había jurado proteger era la misma que me estaba traicionando, y que el amor que sentía por ella se convertiría en la fuente de mi mayor dolor. Al principio todo se sentía como en los mejores tiempos de nuestra infancia. Las noches de charlas en la cocina se extendían hasta la madrugada, y las risas compartidas en las cenas llenaban la casa de una calidez que me había hecho extrañar. Lo que antes era ver series en pareja en el sillón, se convirtió en un trío. Julián se mostraba cortés y atento con ella, algo que yo, en mi ingenuidad, atribuía a su naturaleza de buen anfitrión. Pero con el paso de las semanas empecé a notar cosas extrañas. Eran detalles pequeños, sutiles, casi invisibles, pero se acumulaban como arena en la grieta de un vaso. Las miradas que se lanzaban, las sonrisas cómplices, los chistes que solo ellos entendían. Sentía que me estaba volviendo paranoica, que mi mente me jugaba malas pasadas, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. La tensión en el aire se hizo palpable y la armonía de mi matrimonio se rompió por completo. Lo que antes era un refugio seguro, se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada palabra, cada gesto, cada mirada era un golpe. No me di cuenta de que al abrirle las puertas de mi casa a mi hermana, también le había abierto las puertas a la traición. Y esa traición se convertiría en la fuente de mi mayor dolor. Había algo en la risa de Daniela que comenzó a sonar artificial. No era la risa genuina que compartíamos de niñas, sino un sonido calculado, un eco diseñado para capturar la atención de Julián. Se volvía más fuerte, más melodiosa, y siempre tenía una cadencia especial cuando él hacía un chiste, aunque no fuera particularmente gracioso. Era una risa que buscaba su aprobación, que no me incluía y que me hacía sentir como si estuviera presenciando una obra de teatro donde yo no tenía papel. El cambio en su rutina de belleza fue otro indicio sutil pero indiscutible. Daniela, que siempre había preferido un look más natural, de repente se maquillaba con esmero incluso para quedarse en casa. Elegía labiales vibrantes y sombras de ojos que antes reservaba para sus noches de fiesta. Se ponía vestidos que acentuaban su figura y perfumes que llenaban la casa de un aroma que antes era ajeno a mi vida. Su casa se había convertido en un escenario, y yo, sin saberlo, era la única espectadora que no entendía la trama. Pero lo que más me atormentaba eran los silencios. Silencios tensos que se instalaban en la habitación cada vez que yo entraba y los encontraba ellos dos juntos. Un silencio que no era de paz, sino de una complicidad interrumpida, de una conversación que se había congelado en el aire. Sus cuerpos se separaban apenas 1 milímetro, sus sonrisas se borraban de sus rostros y una culpa palpable llenaba el espacio entre nosotros. Era un silencio que me decía más que 1000 palabras. Un silencio que me hacía saber que mi casa se había convertido en un lugar de secretos y de traición, un lugar donde ya no pertenecía. Y por encima de todo, había ese instinto que las mujeres tenemos, ese sexto sentido que no grita, pero muerde con una fuerza silenciosa. Era una alarma interna que se disparaba cada vez que los veía compartir una mirada que me excluía, un código secreto que solo ellos entendían. Sentí un frío en el pecho cada vez que sus ojos se encontraban, un presentimiento oscuro que me susurraba que algo estaba mal, aunque no tuviera pruebas tangibles para demostrarlo. Era una sensación que me corroía desde adentro, una desconfianza que se instaló en el centro de mi pecho y no me abandonaba. A pesar de la tormenta interna que sentía, no los confronté. No soy una persona de escenas dramáticas ni de preguntas impulsivas. Mi naturaleza, forjada en el mundo de las finanzas,
es la de una estratega. Sabía que un enfrentamiento directo solo serviría para alertarlos y para darle la oportunidad de mentir y de cubrir sus huellas. En lugar de eso, decidí ser más astuta. Me convertí en una observadora silenciosa, una detective en mi propia casa, recolectando cada pieza del rompecabezas con una paciencia que me asustaba. Sabía que para ganar esta batalla tenía que ser más inteligente que ellos. Mi venganza no sería un acto de ira, sino una muestra de ingenio. Utilicé mis conocimientos de finanzas para rastrear cada movimiento, cada gasto, cada transacción. Me convertí en una sombra en mi propia vida, esperando el momento adecuado para actuar. Mi objetivo no era solo exponer su traición, sino también desmantelar cada una de sus mentiras, dejando su relación al descubierto y mi corazón a salvo. Y con esa determinación, me preparé para el juego final. Primero llegó la calma que precede a la tormenta. Lejos de la ira y el drama que podrían haber esperado, mi mente se puso en modo de investigación forense. Con la excusa de optimizar nuestra red para la empresa, instalé un sistema en el router que me permitía monitorear el flujo de datos entre todos los dispositivos conectados. En menos de una semana, los registros de conexión me arrojaron una verdad que me heló la sangre. El teléfono de Daniela y el de Julián intercambiaban datos a deshoras, mucho más que cualquier otro dispositivo en la red. Eran horas enteras de comunicación silenciosa, un flujo constante de mensajes, fotos y videos que no dejaba lugar a dudas. Y por encima de todo, había ese instinto que las mujeres tenemos, ese sexto sentido que no grita, pero muerde con una fuerza silenciosa. Era una alarma interna que se disparaba cada vez que los veía compartir una mirada que me excluía, un código secreto que solo ellos entendían. Sentí un frío en el pecho cada vez que sus ojos se encontraban, un presentimiento oscuro que me susurraba que algo estaba mal, aunque no tuviera pruebas tangibles para demostrarlo. Era una sensación que me corroía desde adentro, una desconfianza que se instaló en el centro de mi pecho y no me abandonaba. A pesar de la tormenta interna que sentía, no los confronté. No soy una persona de escenas dramáticas ni de preguntas impulsivas. Mi naturaleza, forjada en el mundo de las finanzas, es la de una estratega. Sabía que un enfrentamiento directo solo serviría para alertarlos y para darles la oportunidad de mentir y de cubrir sus huellas. En lugar de eso, decidí ser más astuta. Me convertí en una observadora silenciosa, una detective en mi propia casa, recolectando cada pieza del rompecabezas con una paciencia que me asustaba. Sabía que para ganar esta batalla tenía que ser más inteligente que ellos. Mi venganza no sería un acto de ira, sino una muestra de ingenio. Utilicé mis conocimientos de finanzas para rastrear cada movimiento, cada gasto, cada transacción. Me convertí en una sombra en mi propia vida, esperando el momento adecuado para actuar. Mi objetivo no era solo exponer su traición, sino también desmantelar cada una de sus mentiras, dejando su relación al descubierto y mi corazón a salvo. Y con esa determinación me preparé para el juego final. El verdadero golpe llegó cuando, revisando los registros de nuestra cuenta bancaria, descubrí que Julián le había transferido una cantidad considerable de dinero a la cuenta de Daniela bajo la excusa de ayudarla con la renta. Era una mentira que se desmoronaba por completo, ya que ella vivía gratis en mi casa. El dinero, sin saberlo, era el pago por la traición, y esa traición se convertiría en la prueba que necesitaba para destrozar sus vidas y recuperar la mía. Luego, con la misma frialdad, revisé los accesos del auto de Julián. Una app conectada al GPS que me daba su ubicación en tiempo real me mostró un patrón inquietante. Cada martes y jueves su auto se detenía en el mismo lugar, un hotel de paso de carretera, de esos discretos, a las afueras de la ciudad. Y lo más perturbador, entre plena luz del día, entre las 2 y las 4 de la tarde, el tiempo en el que yo estaba en reuniones de trabajo y no podía verlos. Pero necesitaba más que pruebas tecnológicas. Necesitaba ver. Con un pulso firme, coloqué cámaras ocultas. Una en la sala, disimulada detrás de un adorno que a nadie le interesaría. Otra en el pasillo, en la esquina de un cuadro familiar para registrar su entrada y salida de las habitaciones. Y la más importante de todas, la más invasiva, en el peluche que yo le había regalado a Daniela cuando era niña. Un oso de peluche que ahora estaba en su cuarto de huéspedes, apuntando a la cama. Y ahí, en mi propia casa, en la pantalla de mi teléfono, estaban, usando mi casa como su motel,
Bebían el vino que Julián y yo habíamos guardado para celebrar nuestro aniversario. Se tocaban, se besaban, reían de chistes internos que yo no entendía, usando el mismo sisón en el que yo me acurrucaba con Julián para ver series. Usaban mi ropa. Vi a mi hermana con una de mis batas de seda, esa que usaba cuando Julián y yo teníamos una noche romántica. Y lo más escabroso, la cámara en el peluche me mostró la cruda verdad en mi cama. Ese instante, mi mundo se convirtió en su motel. Mi hogar profanado. Mi vida destruida. Mis sueños convertidos en una broma cruel. El dolor que hasta entonces había sido un zumbido zurdo en el pecho se convirtió en una punzada aguda. Y el amor que sentía por mi hermana y mi esposo se transformó en un odio tan frío y calculado que supe que solo la venganza podría calmarlo. Podría haber gritado, podría haber confrontado en mi casa frente a frente, con las pruebas en la mano y la furia en la voz. Podría haber haber armado un escándalo que se escuchara en todo el vecindario, pero eso sería demasiado fácil para ellos. Eso les daría la oportunidad de defenderse, de mentir, de manipular. Yo no quería un escándalo, yo quería que se les cayera todo, piedra por piedra. Quería que la vida que habían construido sobre mis espaldas se desmoronara sin que pudieran hacer nada para detenerlo. No sería una catástrofe ruidosa, sería una demolición silenciosa y perfectamente calculada. Legalmente, todo estaba a nombre de Julián. Las cuentas bancarias, los autos de lujo, las 5 propiedades que nos daban seguridad y, lo más importante, la parte mayoritaria de nuestra firma consultora, Ars Magna. Él tenía el control nominal, el título en papel, pero en la práctica yo había construido cada estructura legal con mi conocimiento en finanzas y derecho fiscal. Yo redacté los fideicomisos, yo diseñé las sociedades, y muchas de ellas tenían cláusulas que él, confiando ciegamente en mí, había firmado sin leer a fondo. Cláusulas de delegación operativa, donde él me había cedido funciones para agilidad fiscal. El resultado era simple, brillante y brutalmente efectivo. Yo podía vender, transferir y liquidar todo sin pedirle permiso. Podía vaciar las cuentas compartidas y vender los bienes raíces. Y eso fue exactamente lo que hice. Usé mi acceso para congelar todas las cuentas de Ars Magna, redirigir los pagos de los clientes a una cuenta temporal que creé y notificar a los principales socios que, por motivos de reestructuración interna, la empresa tendría un cambio de gestión. Las 5 propiedades que teníamos, que en su momento nos dieron orgullo, las vendí con la misma agilidad a inversionistas que conocía. Transferí los títulos de propiedad a una sociedad anónima que había creado años atrás y liquidé las ganancias en una cuenta privada. De un día para otro, todo lo que tenían se fue, dejándolos sin nada y sin ninguna forma de probar que yo tenía la culpa. Durante un mes, la ira no fue mi brújula, lo fue la estrategia. Ejecuté el plan paso a paso con la misma frialdad con la que solía cerrar los balances fiscales de mis clientes. No había espacio para las emociones, solo para los hechos. Mientras ellos vivían en una burbuja de engaño y opulencia, yo desmantelaba, en silencio, su pequeño paraíso. La primera semana me concentré en los activos más grandes. Vendí 2 propiedades usando mi firma autorizada, moviendo el dinero a una cuenta offshore de la que nadie, excepto yo, tenía conocimiento. Elegí a compradores de confianza, a quienes les expliqué que se trataba de una reestructuración de activos de la empresa. Nadie hizo preguntas. Después, transferí los autos más caros a una sociedad anónima que había creado años atrás. Él no podía reclamarlos legalmente, no sin desencadenar una batalla legal que lo dejaría expuesto. Dejé solo su viejo auto de los años universitarios, un modelo que detestaba, para recordarle de dónde venía. En la segunda semana me dediqué a las finanzas líquidas. Con la misma calma que un cirujano corta un nervio, cerré las tarjetas compartidas y vacié las cuentas bancarias, transfiriendo los fondos a una cuenta privada. Dejé lo mínimo indispensable en una cuenta de ahorros, un monto simbólico, lo justo para que no notaran la falta de dinero de inmediato, y para que cuando lo hicieran, ya fuera demasiado tarde para actuar. Al mismo tiempo, modifiqué los correos fiscales y bancarios que compartíamos. Cada intento de mover dinero, cada compra o cada transacción que hicieran dispararía una alerta en mi correo. Era mi forma de monitorear sus últimos movimientos, de seguir su rastro y de saber dónde estaban.
Y mientras ellos se embarcaban en viajes por trabajo a playas y viñedos de la costa de Baja California, yo arquivaba cada foto, cada ticket, cada historia de Instagram falsa en la que se jactaban de sus reuniones estratégicas. Vi fotos de Daniela con copas de vino tinto en una terraza con vista al mar, sonriendo y publicando "por un futuro brillante, mi amor". Y vi a Julián publicar fotos de lo que él llamaba reuniones de trabajo, que en realidad eran cenas románticas en restaurantes de lujo. Mientras yo trabajaba para desmantelar lo que creía que era nuestro futuro, ellos estaban construyendo el suyo. La tercera semana, en un intento por cerrar las finanzas por completo, encontré algo que me hizo ver la traición de otra manera. Encontré gastos con tarjetas de crédito mías que no había usado. Ropa de diseñador, estancias en hoteles caros, vino importado y lo peor, que fue la gota que derramó el vaso, fue el descubrimiento de facturas falsas que Daniela había emitido desde su antiguo empleo usando mi RFC para justificar ingresos de nuestros negocios. Ahí supe que no solo era traición, era un crimen, y el juego que hasta entonces había sido personal, ahora se convertiría en una cuestión de justicia legal. Todo culminó en la cena familiar de mi madre. Era su cumpleaños 65, un evento que reunía a la familia entera. La casa de mi infancia estaba llena de risas, de olores a comida casera y de esa calidez que, hasta hacía poco, era mi refugio. Todos estaban ahí, primos, tíos y hasta mi abuela, que a sus 90 años casi no salía de casa. Yo me senté en la mesa, sonriendo, como la hija ejemplar que siempre fui. Pero mi corazón era un puño de hielo. Daniela llegó con su vestido nuevo, unas joyas discretas pero de un precio exorbitante que yo reconocí por las transacciones de las tarjetas que ella creía que yo no veía. Julián, con su traje de abogado top, que le había regalado yo para su último cumpleaños, entró en el comedor con una sonrisa arrogante. Se sentaron juntos en la cabecera de la mesa, un lugar que tradicionalmente estaba reservado para los esposos. Rieron, se tocaron las manos debajo de la mesa y actuaron como una pareja perfecta. La hipocresía me quemaba por dentro. En medio de una pausa en la conversación, Daniela, con un aire de superioridad, me lanzó una indirecta. ¿No estás cansada de ser siempre tan correcta?, me preguntó con una sonrisa burlona. La sala entera se quedó en silencio. Todos esperaban una respuesta mía. Julián soltó una carcajada fuerte y patronal. Mi esposa ya debe tener programado qué vamos a almorzar en 2030, dijo, y varios de mis parientes rieron, sin saber que se reían de mi humillación. Ese fue el momento. El ayo se volvió espeso y silencioso, como la calma que precede a la tormenta. Yo levanté mi copa de vino con una mano que no temblaba. Solo quiero brindar por la familia, dije, con la voz serena, y luego mi voz se endureció. Y por las verdades que nunca se dicen en voz alta, pero que todos deberían escuchar. Saqué mi teléfono. Las risas y los murmullos se apagaron. Lo conecté al proyector del salón, el que mis padres usaban para ver películas antiguas. La imagen apareció, no de una película, sino de la vida real. Video 1. Daniela y Julián besándose en mi cocina, con una intimidad que me revolvió el estómago. La fecha y hora exacta parpadeaban en la esquina. Video 2. Saliendo del cuarto de huéspedes. La cámara en el peluche que le había regalado a Daniela, mostrando la cama desordenada, la ropa tirada en el suelo. La sala entera contuvo el aliento. Capturas de pantalla, documentos y tickets, reservas de hotel a nombre de Julián. Transacciones de ropa y joyas con mi tarjeta, una foto de Daniela usando una de mis batas. Todo bajo el título La verdad de la infidelidad. Audio. Una grabación en la que se escuchaba a Julián y Daniela riendo. Después de que Valeria se entere, nos vamos a otro país y vendemos todo. Ella ni cuenta se da. Dejamos la casa, no te preocupes. Ella ni cuenta se da. Está ocupada siendo perfecta. Y la empresa ya no es suya, ahora es nuestra. Con el dinero del negocio, nos vamos a Europa y nos olvidamos de todo.
el dinero es nuestro y ella ya no puede hacer nada. La voz de mi abuela fue lo único que rompió el silencio. Se tapó la boca y se le escapó un sollozo. Mi madre se tapó la cara. Mi padre me miró con una mezcla de horror y desolación. Julián se puso de pie de un salto, furioso. ¡Estás loca! ¡No puedes! ¡No puedes hacer esto! Yo lo detuve con un gesto de la mano mientras sostenía una carpeta. Ya lo hice, Julián. La propiedad que creías tuya fue vendida hace 3 días. El coche ahora está a nombre de una sociedad mía y no puedes reclamarlo legalmente. La empresa fue dividida y tu participación quedó en 0. Tus tarjetas están congeladas y el correo que te dejé en tu bufete con pruebas de fraude, mala praxis y violación ética ya fue enviado a tu colegio de abogados. Julián intentó acercarse a mí con los ojos llenos de rabia. Lo detuve con una frase: no vas a tocarme, nunca más. Y luego miré a Daniela, que estaba pálida. ¿Y tú ya no tienes trabajo?, le dije. Tu empresa recibió las facturas falsas, las fotos, las pruebas, y tu esposo ya vio el video. Daniela gritó, con una histeria que resonó en la sala. ¡Eres una maldita psicópata! Yo la miré a los ojos y le respondí con la misma calma que usé cuando desmantelé su vida. No, Daniela, solo fui paciente. 2 semanas después de aquella cena, la vida de Julián y Daniela se derrumbó con la misma frialdad y meticulosidad con la que yo había desmantelado la nuestra. Los rumores se esparcieron más rápido que la pólvora. Mi carta al colegio de abogados, lejos de ser un simple documento, se convirtió en la sentencia de muerte de su carrera. La evidencia de fraude, la mala praxis en contratos que yo misma había revisado y la falta de ética lo pusieron en una situación irreversible. Julián fue despedido de la prestigiosa firma de abogados donde trabajaba. Su nombre fue vetado del circuito legal, se convirtió en un paria. Lo vi en la televisión intentando dar una declaración con la cara pálida y el traje arrugado, y supe que su castigo no era solo la pérdida de su trabajo, sino la pérdida de su identidad. La vida de Daniela no fue menos brutal. Su empresa, al recibir las pruebas de las facturas falsas, no solo la despidió por conducta fraudulenta, sino que inició un proceso legal en su contra, demandándola por daños y perjuicios. Además, tuvo que enfrentar una investigación de Hacienda que, con las pruebas que yo aporté, la puso en un lugar muy comprometido. Las redes sociales que ella tanto usaba para mostrar su vida de ensueño se convirtieron en el escenario de su humillación pública, llena de comentarios y burles sobre su situación. Pero el golpe más duro no vino del trabajo ni de las redes, vino de su casa. Su esposo, un hombre callado y discreto, inició el divorcio y, con las pruebas de su infidelidad que yo me aseguré de que viera, pidió la custodia total de su hijo. Vi en su rostro, en la sala de audiencias, una desesperación que no me causó lástima, solo me reafirmó en la justicia de mis actos. Yo, por mi parte, no me regocijé en la ruina de ellos. Ya no había espacio para la ira, solo quedaba el frío cálculo. En una semana cerré la empresa, vendí mi participación y liquidé todo. Vendí el departamento que habíamos decorado juntos y cada recuerdo, cada foto, cada mueble se sintieron como un peso que debía dejar atrás. Y me mudé. Me mudé a Portugal, a un pueblo costero. Ahora vivo en una casa frente al mar, con ventanas abiertas y aire limpio. Trabajo como asesora remota para una empresa de tecnología, con un horario flexible que me permite disfrutar mi nueva vida. Leo, pinto, camino descalza por la playa sintiendo la arena entre mis dedos, y no he vuelto a mirar atrás. ¿Fui despiadada? No. ¿Fui meticulosa? ¿Fui una psicópata? No. Fui paciente. No los destruí. Solo los dejé frente al espejo de sus propias acciones, sin excusas, sin poder escapar. Porque cuando te apuñalan por la espalda, no basta con sobrevivir. Tienes que hacer que se arrepientan de haberte dado la espalda por el resto de su vida.